Avanza en el Senado la discusión de la ley anticorrupción. 80% de los defraudados por FICREA recuperarán sus ahorros. Por lo menos lo que estamos es garantizando que en el mediano plazo el gobierno pueda recuperar parte de los recursos que está inyectando en este momento. Tripulación de buque norcoreano pide visa humanitaria. Cancillería asegura que será flexible. Es un tema que estamos discutiendo con la propia tripulación y con el gobierno coreano. No habrá un plazo fatal. Fondo Monetario Internacional baja su pronóstico de crecimiento para México. Barack Obama pide a Congreso eliminar a Cuba de la lista negra de terrorismo. Protestas contra brutalidad policial en Nueva York. Comenzamos con el análisis. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al Primer Café. Gracias por acompañarnos, Raimundo Rueda Palacio, Paco Abuelis. ¿Cómo están esta mañana? Pues con información muy interesante en el ámbito mexicano, no en el ámbito internacional. Ayer un portal que se dedica a revisar cuestiones judiciales en Estados Unidos ilegales, Judicial Watch, publicó que funcionarios estadounidenses y militares mexicanos habían confirmado la existencia de un campamento de entrenamiento de ISIS, de esta organización terrorista del Estado Islámico Siria, Irak, pues en los suburbios de Ciudad Juárez. Sí. Bueno, tenemos la información de adentro del gobierno mexicano que eso es absolutamente falso. Sí. ¿Cuál es el problema? El problema es que comenzó a circular al mediodía de ayer la información y no dijeron nada. O sea, hasta este momento oficialmente no se ha desmentido. Entonces circuló, voló por redes sociales, CNN lo toma de una manera, ¿Y cuál fue cita la fuente. ¿El origen de esa información? Judicial Watch, que cita a funcionarios de Estados Unidos y a militares de rango mexicanos que cuentan sobre un operativo la semana pasada en este campamento en el cual encontraron que fue un operativo militar mexicano, sí, no conjunto, militar mexicano, donde encontraron documentación en árabe y en urdú, que es uno de los dialectos en Irak. Y coinciden, ven planos de las barracas de los dormitorios de la primera división armada que se encuentra en Fort Bliss. Fort Bliss es el principal cuartel del ejército de Estados Unidos en la frontera con México y se encuentra aproximadamente a 45 minutos de Ciudad Juárez, al noreste de El Paso, Texas. Esta es la información y hasta este momento oficialmente no ha habido un desmentido. Mira, y en el imaginario colectivo de las personas que siguen los temas de seguridad nacional en Estados Unidos, siempre se ha asumido que este tipo de grupos tratarían de usar la frontera con México para poder entrar a Estados Unidos y posiblemente hacer vínculos con algunos grupos del crimen organizado. Nunca se ha comprobado. Es uno de los argumentos antimigratorios más fuertes. Además, o sea, ¿por qué se debe de militarizar la frontera? Judicial Watch dice, esta zona del campamento es una zona en la cual está controlada por el cártel de Juárez. Exacto. ¿Verdad? Entonces ahí está el vínculo. Aquí para mí el punto es por qué no inmediatamente descalificaron la información y evitan que siga corriendo. Se les olvida también que este es un tema muy atractivo en periodos electorales. Exacto. Entonces, los periodos electorales, ¿qué importa si es verdad o no? Se plantean este tipo de temas. Oye, sobre temas electorales. Ayer, pues la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral, pues tomó una decisión de esas que uno dice, no entiendo lo que está sucediendo. Pero que ya es patrón, ¿no? Ese es el problema, exactamente el problema. Una esquizofrenia en la toma de decisiones. Ayer ordena suspender el spot del PAN, en el cual le dice el PAN, bueno, en el spot, que el presidente Peña Nieto llevó a 200 invitados a la visita de Estado al Reino Unido a costa del erario. Aquí
¿de dónde sale la información del PAN? Hago el paréntesis, pues de la prensa. Claro. Tampoco se desmintió en su momento y llegamos a estos niveles. Pero ¿cuál es la decisión de la comisión de quejas? Cuando menos de dos de los tres miembros, que en este caso son 3 mujeres, de 2 miembros, que es que sí se está difamando al presidente de la República. Esto en su tiempo y espacio, pues ahí quedaría y no sería motivo de este tipo de comentario. Sí. Pero el día anterior, la misma comisión de quejas rechazó una petición del PRI para que se retirara el spot, argumentando que no había difamación o calumnia. Entonces, pero esta queja vino ahora de presidencia, ¿no? Sí, de presidencia. Pero si el fondo es exactamente el mismo, si la razón es la misma, ¿por qué cambió el criterio? ¿Por qué cambia el criterio de un día para otro? ¿Y por qué cambia el criterio? O sea, dices, al PRI le dicen hoy, esto es blanco, y a la presidencia le dicen, esto es negro. No, si es blanco o es negro, si el fallo que dieron ayer a petición de la presidencia es el fallo que en dado caso tendría que habérsele concedido al PRI el día anterior, o viceversa. La respuesta al PRI tendría que haber sido la respuesta de la presidencia. ¿Qué es el sabor de boca que se queda? Que depende de quién lo solicite. Pues depende de quién lo solicite, depende de qué tamaño es la figura que está enfrente. ¿Y cuánto es la presión? O sea, eso es la interpretación que se le puede dar. Presiones hay en todo el mundo. Sí, pero presiones hay en todos lados, en las democracias más maduras. Es un asunto de que si tú tienes un criterio, pues establece ese criterio fijo. Entonces, ¿por qué el día anterior no dijeron exactamente lo mismo y le dieron la razón al PRI? O sea, el tema es, ¿por qué el día anterior no lo hicieron? ¿Y por qué el día después sí lo hacen y cambian 180 grados? ¿Cuál es el problema? Que el descrédito sobre los fallos para la comisión, no es para la comisión de quejas, se habla genéricamente, es el Instituto Nacional Electoral. Entonces hay un descrédito para toda la organización muy injusto. Aquí ni siquiera es el Consejo. Y la acusación de que son criterios muy discrecionales estaría dando... Es un patrón, lo que lugar, tú dices, ¿no? Hay un patrón. Entonces, bueno, esto daña completamente el arbitraje y lleva a una serie de críticas con respecto a la actitud, pues, ni siquiera partidista. O la falta de claridad de los criterios. La actitud esquizofrénica en este tipo de criterios, porque ni siquiera se puede plantear como algo partidista, sino que para todos lados están tomando fallos bastante controvertidos. Aunque el argumento siempre es el mismo, libertad de expresión contra calumnia, ¿no? Si hasta donde tienes elementos para decir que algo es una calumnia. Tú lo mencionaste ayer, tal vez si hubieran dejado fuera la colita de ese spot que dice que hace mención de corrupción, o básicamente acusa al gobierno que la sugiere, o a lo mejor sobrevive. Es que no es el spot, es el fallo. Sí, no estoy es de el fallo que un día está en el sur y el otro día está en el norte. O sea, tú no puedes sobre el mismo caso, que eso es lo clarísimo, tener un criterio distinto en función de quién te lo pide. Ese es el problema. Todo lo demás sí se puede argumentar y sí puede haber un sustento, pero es un tema de criterio. Que está bueno el debate, además. Es decir, en términos de qué representa una libertad, hasta dónde la defiendes, ahí entraríamos a otra discusión, muy saludable, por cierto, pero aquí estamos refiriendo únicamente al criterio de la Comisión de Quejas, donde el sapo es, ¿cómo dice esta frase? El tamaño del sapo es el tamaño de la pedrada, ¿eh? O sea, no puede ser porque el descrédito es para todos, para una organización muy sólida, una institución de segunda generación en el proceso de... En un momento que no le viene bien más cuestionamientos a la institución. En materia también político-electoral, muy interesante la discusión pública entre Andrés Manuel López Obrador y Carlos Navarrete, presidente del PRD, líder de Morena. Ayer Carlos Navarrete le responde a Andrés Manuel López Obrador cuando los descalifica, les dice corruptos, porque Carlos Navarrete destapó a Miguel Ángel Mancera como
aspirante a la candidatura presidencial en el 2018. Pero Navarrete, y aquí sí me parece que es muy inteligente la manera como plantea la respuesta, no se pelea con respecto a la parte de la corrupción, sino se queda en el juicio de valor, que es lo más atractivo, pero no se mete este pleito callejero, porque tampoco era la litis que ahora les interesa. Les preocupa cómo Andrés Manuel López Obrador está de manera muy prominente en todos los spots. Tú lo dijiste, Paco, es muy inteligente López Obrador porque él es el que va. Y porque está hablando del 18, no del 15. Entonces, y eso es a lo que está atacando el presidente Carlos Navarrete, cuando dice, bueno, hay un acto adelantado de campaña que es directamente a la que tú mencionas, Paco, y la otra, que me parece de una perversidad, no creo que funcione, pero es una buena perversidad, cuando dice, es que Andrés Manuel López Obrador quiere ser el niño en el bautizo, el novio en la boda, el muerto en el funeral. ¿Qué pensarán los candidatos de Morena que el único que aparece en la foto es él? Sí. Entonces trata de meter ahí una insidia interna para ver si hay presión dentro del partido. Pero digo que me parece muy interesante porque lo que estamos viendo, quitando el ruido, son realmente estrategias por la consolidación de una de estas dos fuerzas políticas en el Distrito Federal, principal bastión de votos de la izquierda, ya pensando en el 2018. Y sí, o sea, viéndolo objetivamente, lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, sí, creo que es ilegal. Una parte es su aparición física, nuevamente lo que hemos llamado la vocería o la representación, pero la otra es las dos primeras frases. Es decir, la idea de corregir. Cuando hablas de corregir, ¿a qué te refieres? Te estás refiriendo al 12 o al 6. Pero te hablas de dos elecciones en concreto. Es en donde yo fui candidato por parte del PRD, que también. Sí, pero vamos, sí vale la pena bajarle el volumen al ruido y meternos a ver los argumentos de fondo. Y la parte, porque sí pues están jugando ajedrez. El argumento es muy fácil, lo que hay que debatir es, ¿estos son actos adelantados de campaña o no? Presidencial. Eso es el debate, eso va a ser la litis. Lo malo es que va a este Instituto Nacional Electoral, que quién sabe qué criterio utiliza un día y otro. Pero va a acabar en el trife, ¿no? Sí. En el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, del TRIFE. El PA informativo que nos proporciona la agencia Intélite no trae estos temas. Bueno, sí lo trae algunos de estos temas. De remoto. Los trae en orden distinto. Con otros matices. 21%. Hay dos temas con 21%, uno internacional que es Estados Unidos saca a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo. Muy interesante lo que dice el presidente Barack Obama, que Cuba nunca debió de estar. No lo dice tan contundentemente. Lo que dice es que en los últimos 6 meses, que es lo que me pareció interesante, que en los últimos 6 meses no han tenido contacto con grupos terroristas. Entonces, claro que los republicanos están solamente los últimos 6 meses. Entonces, va a ser muy interesante ver cómo reaccionan los senadores. Si fue en correspondencia al discurso de Raúl Castro, en el que lo exculpa a Obama. No, le dice, han pasado 10 presidentes y este es el único al que no le podemos cobrar nada. Habló 48 minutos porque se tomó todos los minutos que no le han dado. Las 6 cumbres anteriores por 8 minutos. Y le dedicó 4 minutos a esta parte con Barack Obama. Bueno, esto estará pendiente de cómo venga la elección presidencial. Sí, claro. No, ya me imagino si ganan los republicanos, si no gana Jeff, pues si ganaran los republicanos, si no fuera Jeff Chile va para atrás. ¿Quién sabe qué es lo que ahora tiene consenso en el Congreso, aún entre republicanos. Sí. Hasta donde entienden. Pues, están presionando porque para muchos de ellos sus bases electorales les están diciendo, oigan, relaciones, porque los europeos ya se nos metieron, nos están ganando el mercado en Cuba. Pero las voces que quieren mantener a Cuba en esta lista son voces muy fuertes en los medios de comunicación, y además estamos hablando de la Florida, porque 2 de los candidatos vienen de la Florida, un estado clave para las... Rubio ya dijo que sí. no. 21% también de los impactos, un fallo muy controvertido, muy importante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde dice que es constitucional el arraigo domiciliario. Por ahora.
en delitos graves. Por ahora, hasta el 2016. Y creo que vamos a hablar sobre esto más adelante. 20% de los impactos. Ayer el presidente Enrique Peña Nieto, en medio de todo este contexto sobre el spot que bajó el Instituto Nacional Electoral, la Comisión de Quejas, hizo una defensa bastante enfática sobre la libertad de expresión en México. Dice que esto es parte de la consolidación democrática de México, y él es un creyente y está convencido de la libertad de expresión. Sale así a muchas críticas que hay en México y en el mundo de que hay un retroceso en la libertad de expresión en México. Bueno, hay un debate ya. Hay un debate. En Washington hay un museo que se llama el Museum, que tiene un mapa aproximadamente como de 5 metros de alto, que es sobre la libertad de expresión. Y está pintado en amarillo los que tienen libertad de expresión y rojo los que no la tienen. En América Latina hay 3 puntos rojos, uno es Ecuador, el otro es Venezuela y el otro es México. Y luego corre el amarillo, es amarillo toda Europa, es amarillo una gran parte de África, es amarillo Oceanía y es en varias partes rojo en Asia. Entonces México en ese mapa visual no es un país libre. El presidente va a tener que tomar pasos más recurrentes, más concretos, para ver si se puede cambiar la parte de la libertad de expresión. Esa evaluación que se tiene en México en ese mapa está más relacionado a la inseguridad. Tema de inseguridad y que están matando periodistas. Por eso menciono que tiene que ser más enfático, porque aquí el presidente habla, el discurso, cuando uno lo escucha, habla en el tema de si el gobierno está, el contexto, si el gobierno está censurando o no la libertad de expresión. O se debe a otra. Y ese mapa en el museo en Estados Unidos, el Museo de la Prensa, de las Noticias, está mucho más vinculado, o está fundamentalmente vinculado al tema de la inseguridad, que eso no está resuelto. Entonces, por eso menciono que el discurso del presidente tiene que ser más enfático, tiene que ser más amplio y tiene que pensar no únicamente en el gobierno, sino también en todas estas zonas del país donde hacer periodismo pues es jugarse la vida cotidianamente. Es decir, reconocer que hay carencias de esta naturaleza, pero en otra dimensión, ¿no? Sí, desdoblando los temas. Me parece, sí, algo va a tener que hacer. 15% de los impactos. Se lanza un nuevo satélite mexicano. Ya se lanza esta semana, si mal no recuerdo, es un satélite fundamentalmente que va a ser usado para telecomunicaciones. Y comunicación, porque también lo menciona el secretario, que me parece muy interesante, comunicación para los aparatos de seguridad del Estado mexicano, o sea, darles una capacidad de poder intercomunicarse en una forma segura. Y yo creo que también es muy importante resaltar eso. Sí, porque sí son asuntos de seguridad nacional. 14% de los impactos. El Fondo Monetario Internacional recortó de 3.2 a 3 la expectativa de crecimiento para México. Fíjate que yo no diría el ouch, porque el propio Fondo Monetario Internacional redujo de 2.2 la media latinoamericana para el 2015 a 1. A menos de 1, creo que es 0.9. Entonces, vamos, sí lo recorta. Pero estamos en el primer trimestre. El país de los ciegos, el tuerto es rey, entonces. No, lo que digo es, ubiquemos su justa dimensión, no dramaticemos, las cosas no quiere decir que estén bien, lo que digo es que es un problema mucho más profundo, mejor mucho que Venezuela y más Brasil. Ahora, habría otros 4 bancos que tienen el mismo diagnóstico de 3 puntos, CEPAL también lo tiene, HSBC, el propio fondo y Banamex, pero hay 3 datos por debajo de ese estimado. Bank of America tiene 2.8, Barclays tiene 2.6, que es el más bajo, JP Morgan 2.7 y VS 2.7. Es decir, hay por lo menos 4 indicadores por debajo del 3. Lo que hemos visto en los 2 últimos años es que esta primera corrección no es la última. No, estamos en abril. O sea, de hecho, asume que pueden quitar medio punto o hasta un punto. Bueno, faltan por lo menos 2. Sí, la Secretaría de Hacienda seguramente en mayo
va a hacer su propia estimación, va a revisar su propia estimación y no estamos viendo todavía el impacto que va a tener en el mercado petrolero el acuerdo de Irán con Estados Unidos, que calculan que le va a tumbar unos $10 al precio del barril de petróleo. Ese factor del descongelamiento del principio de solución del conflicto entre Irán y Estados Unidos también va a traer consecuencias para México por las razones, para México y el mundo. Petróleo más barato. Porque va a haber más petróleo y va a ser petróleo más seguro, va a poder salir del Medio Oriente y de aquella zona persa. 9% de los impactos, lo que mencionábamos, Carlos Navarrete acusa a López Obrador de estar adelantando campañas. ¿Qué campañas? La presidencial del 2018. Y con esto, pues, es el file informativo que nos proporciona la agencia Intélite. Una nota nada más que no está aquí y que creo que es importante en prensa internacional. Hay un debate ya sobre, ya es nota, Estados Unidos va a acusar a Google de violar leyes antitrust. Estados Unidos y la Unión Europea. Así es. La Unión Europea. Pero aquí viene un debate, yo creo, muy interesante sobre uso de Internet, sobre dominancia de Google, sobre que lleva el debate hasta cómo los sistemas de búsqueda están rescatando información. Y bueno, Google ya tiene... Mr. Google. Mi reportero favorito, el señor Google, está en problemas. Con eso nos vamos a un corte, no se vaya. No, cállate. Vanidad masculina. En el mundo, 34% de los hombres dicen que es importante mejorar su apariencia. En México, 15 millones de hombres compran productos cosméticos. El dato útil para comentar en el café. El Fondo Monetario Internacional reajustó su proyección de crecimiento económico para México en este año de 3.2 a 3%, mientras que para el 2016 fue de 3.5% a 3.3%. El organismo internacional aseguró que América Latina tiene un panorama de debilidad económica, por lo que se espera pueda alcanzar un crecimiento de apenas un 0.9% en este año y 2% en 2016. Es decir, 4 3/10 menos que lo estimado en enero y con 3 economías en recesión: Argentina, Brasil y Venezuela. El informe sitúa a Estados Unidos con un vigoroso comportamiento y prevé que crezca por encima del 3% en 2015 y 2016. Referente a la economía mundial, el Fondo Monetario Internacional señaló que el crecimiento global en este año será de 3.5%. Esto debido al aumento en la tasa de crecimiento de las economías avanzadas, que fue del 1.8% el año pasado y de 2.4% para este año. Mientras que para el gigante asiático, plantea un indicador del 6.8% este año y un 6.3% el próximo. Sobre los precios del petróleo, el Fondo Monetario Internacional prevé que los precios internacionales entrarán en un periodo de recuperación. El repunte será gradual hasta llegar a los $60 por barril en 2015 y en $70 en 2016. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y para hablar sobre estas predicciones del Fondo Monetario Internacional y estas discusiones que se están llevando a cabo en este momento en Washington, tenemos en la línea nuestra compañera Alicia Salgado. ¿Cómo estás, Alicia? Buenos días. Muy bien, Ana María, muy bien a todos. Paco, Raimundo, buenos días. Buen día. Muy buenos días. Oye, ¿Qué tal este cafecito hoy? Está buenísimo. Mira, está buenísimo. Y ¿sabes qué? Yo me imagino que estas discusiones que se están llevando a cabo en este momento, el Fondo Monetario Internacional, yo creo que ha de haber muchos caras largas, un poco asustados los economistas ante las predicciones que se vienen, no solamente sobre lo que está pasando en la economía en Latinoamérica, sino alrededor del mundo, Alicia.
Fíjate que yo creo que hoy no son tan malas las noticias si lo consideras que no están hablando de que, o sea, ya están hablando de la eliminación de algunos riesgos que hace 6 meses eran pues muy probables, como una posible deflación en Europa, que era como que el tema más fuerte, o una escalada mayor de la confrontación entre Rusia y Ucrania, que podía haber sido muy disruptiva. Sin embargo, hay elementos que cambiaron y cambiaron de manera sustantiva. Uno de ellos ha sido la caída, la reducción de casi 45% en el precio del petróleo en este lapso, que al mismo tiempo que se considera positivo porque puede estimular el crecimiento de las economías que no son exportadoras de crudo, que son la mayoría del mundo, también puede ocasionar desequilibrios importantes en economías exportadoras. Es el caso, por ejemplo, ruso, que con la escalada geopolítica y la caída de precios de petróleo se le está anticipando una recesión, ni siquiera desaceleración, o el caso de Venezuela, que son los extremos. Sin embargo, pues hay otros países que estaban regresando al circuito mundial del crudo, como es el caso de Irak, Irán, y que en las condiciones actuales pues no les ayuda en nada, vamos, siguen con la misma stringencia, o las naciones árabes, que tenían recursos acumulados en suficiencia como para poder acomodar este tiempo de precios bajos. Nadie descarta la posibilidad de que la OPEP o en la OPEP se incrementen o se decida una reducción de la producción petrolera para provocar un incremento del precio del crudo, y en esas condiciones, pues, aun cuando las previsiones para el para este año superan, por ejemplo, el precio promedio del barril de $50, para el año próximo podría estar en alrededor del 60 y al siguiente en alrededor del 70, o sea, $10 por año subiendo. No descartan que vuelvan a los niveles del 100, por ejemplo, si es que este ajuste se da, y todo dependerá de qué tanto los integrantes del cártel de la OPEP tengan presión sobre su estructura fiscal. Por el otro lado, se comentaba mucho el caso, por ejemplo, de otros países. Casi todos los que tienen muy buenas noticias son aquellos ligados a la expansión norteamericana, y bueno, México, siendo vecino, pues está en mejores condiciones que Canadá, ¿no? La perspectiva de crecimiento que se está apuntando aquí es del 3%, y recordemos que el gobierno mexicano, antes del ajuste petrolero, había mantenido una perspectiva de crecimiento de entre 3.2 y 4.2%. Se espera que una vez que el INEGI, creo que la semana que entra, dé a conocer el saldo del crecimiento de la economía mexicana del año pasado, que se ubicará en alrededor de 2.1%, pues ahora sí que se rectifique este pronóstico y esté ubicándose en alrededor del 3%, igual que la postura que tiene el Fondo Monetario. Oye, Alicia, ¿qué tal? Raimundo Reaparacio. Hola, saluda. Raimundo, ¿cómo estás? Oye, a ver, entonces lo que me queda, lo que nos estás comentando, es que aquellas economías que fincaron su desarrollo en el crecimiento de China son las que están en problemas. Aquellas que lo fincaron en la economía de Estados Unidos son las que van a tener mucho mejores posibilidades, cuando menos para este año. Lo otro, y yo quisiera que nos comentaras sobre dos variables adicionales que tenemos hacia adelante, que son más bien escenarios. Uno es, y lo comentamos aquí, el acuerdo de Estados Unidos con Irán en materia nuclear, que están diciendo los expertos puede generar una reducción de $10 más al barril de petróleo, de 50 a 40% más menos. La otra es la decisión de la Fed en Estados Unidos, que se espera para junio, en la cual incrementen sus tasas de interés. Estas dos variables, que no estaban consideradas porque no existían hace unos cuantos meses, ¿qué tipo de impacto puede tener en el crecimiento? Fíjate que en el caso del acuerdo Estados Unidos-Irán, es un poco como el acuerdo petrolero con Cuba, ¿no? Tú sabes que Cuba es uno de los países que ha realizado mayor exportación petrolera, y de ahí ha venido, nos explica mucho que podríamos decir, el restablecimiento de la relación diplomática con Estados Unidos.
porque la cuenca cubana está muy ubicada en la cuenca del Golfo de México en Norte. el hoyo de la Dona. Digamos, un poquito, exactamente la misma que tiene México. Los tres países la comparten. Y los mayores hallazgos de producción petrolera de mayor calidad se están dando en esta cuenca. Por otro lado, en el caso de Irán, aquí se está comentando que ese podría ser uno de los elementos, disruptivos que podría mantener los precios en ese nivel que te dije de entre $60, que es lo que están previendo para este año, cerca de, $50 este año, $60 el siguiente y en el 2017 $70. Porque dicen que un nivel inclusive de precios inferior ha parado la inversión de capital en exploración y producción o desarrollo de campos. Y en el caso, por ejemplo, de Irán, que ha tenido mucho tiempo con campos parados, e Irak, requieren una gran inversión de capital y el capital se ha vuelto volátil y además se torna caro, sobre todo de cara al incremento de las tasas de interés en los Estados Unidos, que se da, por cierto, aquí que va a ocurrir entre junio y septiembre. Lo que pasa es que nadie sabe de qué manera va a ocurrir. Si se da una corrección de entrada en la forma en que se ha venido dibujando lo que le llaman los expertos la curva, esto es, si las tasas de interés de largo plazo suben, pues las disponibilidades de financiamiento de capital para desarrollo de campos, que pues se van a 10, 15 años esos financiamientos, pues se vuelven escasos. Entonces el capital por un lado, el precio por el otro, hace que no se pueda restablecer tan rápido la producción en esos países, aun cuando hay un acuerdo de carácter en el tema nuclear. Digamos que tienen compensadores, ¿no? Este mercado, y se hace muy difícil de pronosticar, por ejemplo, qué puede ocurrir. Hay tendencias considerando la oferta y la demanda de mercado, pero digamos que todo está dependiendo del momento en que la Fed tome la decisión de iniciar el levantón de tasas y qué tanto se corrigen todas las variables financieras en ese momento. Alicia, ¿cómo estás? Mucho saludarte. Hola, Paco. Oye, dime si me equivoco, pero según yo, esta capacidad que tiene la economía de Estados Unidos, sobre todo como nos impacta a México por por las exportaciones, por el nivel comercial que tenemos, históricamente Estados Unidos solía crecer menos que México, ¿no? No sé si siempre, pero ya ahora sucede que el patrón normal en los últimos años es Estados Unidos crece más y nosotros estamos 1,5 puntos abajo, por lo menos. Fíjate que no necesariamente. México había crecido durante la etapa de expansión extraordinaria del consumo en ese país y de los déficits o desequilibrios fiscales, por arriba de ese país 1 punto porcentual aproximadamente hasta el 2009, que es cuando tuvimos nuestra recesión o nuestra desaceleración, como algunos le dicen. Lo cierto es que no puedes negar que el crecimiento tan impresionante que ha tenido la industria manufacturera ligada sobre todo al sector automotriz, que por cierto hoy Toyota, la japonesa, por fin cumple la ley mexicana y establece una planta en México, después de 12 años vendiendo y pasándose los cupos. Hoy, digamos, esta inversión que está realizándose en nuestro país ha hecho que nuestro sector manufacturero se ligue. Ahora, ¿por qué estamos creciendo menos? Esa es la gran pregunta frente a Estados Unidos. Yo creo que más bien estamos creciendo en el rango de nuestra capacidad de impulso productivo. En Estados Unidos realizaron ajustes muy fuertes a sus cuentas fiscales en los primeros años de la crisis. Si tú ves hoy su desequilibrio en materia de deuda pública o de estructura fiscal, se ha reducido de manera importante y el de nosotros se ha ampliado. Entonces, lo que se suponía que iba a servir para incrementar la dinámica, también ha tenido que ver con que
los sectores de ingreso medio han tenido un impacto muy fuerte en el consumo, algo que no se quiere decir, y está ligado a la reforma fiscal. En Estados Unidos no han podido hacer la reforma fiscal y tienen más pendientes que nosotros. Ese es uno de los grandes problemas, y otro que que han reducido de manera importante la expansión en infraestructura. Nosotros no se ha mantenido, digamos, en el rango, aunque dicen que no se está invirtiendo, sí se está haciendo de manera importante, y esto resta capacidad de impulso económico. De entrada, porque tomas más deuda. En Estados Unidos no lo han hecho, lo ha hecho el sector privado. No el sector público. Entonces, son como que características que nos están diferenciando de alguna manera, pero que tienen que ver con la forma en que en un lado se corrigieron las cuentas fiscales y la forma en que en otro lado se tienen que corregir. Digamos que a nosotros nos falta la tarea de corregir el incremento de nuestra deuda o de nuestro déficit fiscal. Oye, Alicia, la nota una de las notas que está dando vueltas alrededor del mundo, creando preocupación, es el tema de Grecia, en donde hoy se va a hacer una decisión si va a haber una suspensión de pagos, default, por parte de ese país, porque no han avanzado las negociaciones con Bruselas. Tu comentario sobre eso. Fíjate que ayer el economista en jefe, Olivier Blanchard, decía que en Grecia tenía mucho más que perder si no llegaba a un acuerdo. Tienes razón, las negociaciones están en curso. Yo no creo que no alcancen una negociación, sino que se va a extender. Digamos que hay puntos de vista complicados, porque la mayor parte de la deuda, aunque es una deuda muy alta, digamos en volumen, sus tasas son muy bajas. Fueron contratadas a tasas extraordinariamente bajas, y el tipo de deuda es deuda de muy largo plazo, que tiene plazos de entre 20 y 30 años. Lo que pasa es que el gobierno griego quiere mantener, digamos, esas tasas a la baja con los plazos en un proceso de reestructuración. Y tú puedes hacer lo que en México, creo que si lo recordamos, Raimundo, no patear, como dicen, el bote, pero no pretender una quita tan amplia si tienes ya las tasas bajas, porque más bajo no se pueden ir. Sí. Esa es así como una trampa que tiene la misma estructura de la deuda. La segunda es que el Fondo Monetario está pues trabajando de la mano más bien de Alemania, podemos decir, para revisar las condiciones del programa económico con el cual podrían recibir una ayuda adicional. Pero hoy se va a presentar aquí, y es importante este fin de semana, por eso, la nueva propuesta de reestructuración de deudas soberanas, que es la que entraría en el caso griego. Porque hay como tres alternativas diferentes. Si solamente hay un reprofiling, que le llaman, o sea, un proceso de recalendarización y de acomodo de los pagos, o una reestructura, que implica también una quita, y los europeos no quieren hacer quitas, quieren hacer reestructuras. Término muy científico. Quita. Oye, Alicia, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. No estamos tan científicos, es algo tan fácil como... Alice, no te enganches, no sabes nada de economía, Ana María. ¿Cómo que no sé nada? O te dan una quita de la deuda para que puedas salir adelante, no te enganches, no sabe nada. ¿Cómo que no se te das? Me está acusando que no sé nada de economía. Oye, Alicia, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana mientras voy y golpeo aquí al compañero en la mesa. Gracias, Alicia. Hasta luego. Gracias, oye. Nos vamos a un corte, no se vaya. ¿Cómo que no sé nada de economía? Vanidad masculina. En México, los hombres que atienden su apariencia pueden gastar entre 5 y 7 mil pesos mensuales. El mercado del cuidado y la imagen varonil crecerá 28% en los próximos 3 años. El dato útil para comentar en el café. Diversas situaciones fueron destacadas durante la pasada Cumbre de las Américas realizada en Panamá. Entre ellas, el saludo de los presidentes de Cuba, Raúl Castro, y de Estados Unidos, Barack Obama.
Pero un hecho que llamó la atención fue la del mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien presuntamente habría contratado a 2 actores parecidos a él y a su esposa. Esto en un intento por despistar a la prensa. Observe cómo salen 2 personajes escoltados para abordar un automóvil. Pero segundos después, se ve al verdadero Nicolás Maduro salir del hotel y abordar esta camioneta sin ningún inconveniente. El hecho ha desatado críticas contra Maduro. El líder opositor y 2 veces candidato presidencial venezolano, Enrique Capriles, criticó la posibilidad de que Maduro haya usado un doble en la ciudad de Panamá. A través de su cuenta de Twitter publicó: si esto del doble es verdad, qué vergüenza. Muy de a quienes les da terror darle la cara a la gente. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Oye, viéndolo así, no se parece el doble. No se parece, es una tontería lo que dice Capriles, ¿no? No es un asunto de dar la cara a la gente. Los dobles son utilizados por otros. Es un tema de seguridad. Es un tema solamente de seguridad, sí. Aquí no es de que está hablando con el pajarito y está haciendo algo estrafalario, es un tema de seguridad. Más bien el cuestionamiento sería qué nivel de incertidumbre tiene que haber ya para que tengas que usar un doble. Sí. Y luego, si lo hacen en Venezuela, pues qué es lo que está sucediendo en Venezuela. Yo creo que las lecturas interesantes es cómo trae, no la conciencia, porque no es un asunto de conciencia, cómo traen la información y los temores en el equipo de seguridad de Nicolás Maduro que tenga que estar utilizando de manera recurrente un doble. Y sabes que estoy tratando de recordar en el pasado otros líderes, presidentes mundiales que usaban dobles, o por lo menos se sabía que usaban dobles. Pues uno era Saddam Hussein. Y parece que tenía varios dobles, pero de ahí en adelante un país como Venezuela, o sea, uno no se pudiera imaginar en México que hubiera un doble para el presidente. Que son dos cuestionamientos, ambiente o incertidumbre en el ambiente y capacidad de protección. Sí. Porque si tienes un doble, ambas están de que sabes que, pero mira, lo decía el presidente Adolfo Ruiz Cortines con ciertas palabras de la picaresca que no voy a repetir, pero él cuando decía es que necesita usted más seguridad, y él decía, el día que alguien quiera intercambiar su vida por la mía, no va a haber equipo de seguridad que lo detenga. En ese entonces, yo creo que ahora sí hay capacidad, o sea, cuando uno, por ejemplo, ve el presidente Barack Obama, porque sí hay un historial de personas que han intentado matar a los presidentes de los Estados Unidos. Se han echado a varios. Sí, ayer, por cierto, se cumplió un aniversario más del asesinato de Lincoln, nada más para no dejar. 150 años, hubo una ceremonia muy interesante en el teatro, afuera del teatro, en el momento en que mataron a Lincoln, se prendieron velas y fue bastante. Pero decía, yo interrumpí. Entonces, el tema es de que los gobiernos tienen la responsabilidad de darle la protección suficiente para que se reduzca dramáticamente la posibilidad de que te maten a un mandatario. Yo creo que lo que está haciendo Maduro es lo correcto si es que en verdad cree que hay una amenaza. Pero la señal es terrible. La señal es terrible. Sobre todo en Venezuela. Vámonos. No, déjame nada más comentar algo porque nos están enviando un mensaje donde nos dicen que el argumento del spot que pidió que se bajara la presidencia tiene un fondo jurídico. Lo que nos dicen es que el PRI no tenía ninguna capacidad jurídica para pedir que se retirara el spot porque no era contra el PRI, sino contra el presidente Peña Nieto, por lo cual la Consejería Jurídica solicitó que se quitara al Instituto Nacional Electoral. El argumento me parece muy sólido. Aquí lo que me regreso a la falla de origen. El lunes el Instituto Nacional Electoral dijo no al PRI porque es una calumnia. El martes el Instituto Nacional Electoral dijo sí a la presidencia porque es una calumnia. Creo que si la Comisión de Quejas hubiera explicado sobre la capacidad jurídica del PRI para solicitar el retiro de ese spot y hubiera dicho no la tiene, hubiera sido el contexto para que al día siguiente entendiéramos perfectamente el por qué la Consejería Jurídica de la Presidencia interviene. Tú dices falta de claridad en la primera explicación. Totalmente. De hecho, no nada más una falta de claridad, es como de ratones, como de engallados, y al día siguiente ratones asustados. Al primer día no hay una calumnia, está bien, y al día siguiente sí hay una calumnia. El argumento público que escribieron, y lo vemos en los medios de comunicación,
no tiene nada que ver con este fondo jurídico. Sí. Y es de pensar que es un tamaño de sapo y no el tipo de sapo. Entonces, ¿y a quién le perjudica? Pues al Instituto Nacional Electoral. Ahora, se supone que después de dar estas decisiones del INE, estos spots deben salir a las 6 horas, deben de salir del aire. Yo les estoy diciendo, esta mañana yo escuché, cuando venía a trabajar, spots que deberían de haber salido al aire hace 2 días. No, es que no es tan sencillo. Pues por es un eso. asunto de programación. O sea, ¿de veras creen que, oye, quítalo? Es que quítate ese saco. Ah, bueno, perfecto. No es así. Paras una refinería, vuelve sí, la paras muy fácil. El spot del gobernador de Sonora Padres está saliendo. Sigue saliendo. Sí, yo lo escuché esta mañana. Vámonos a Estados Unidos, donde el presidente Barack Obama cumple su palabra y avanza en el establecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba. Veamos. El primer resultado concreto del diálogo iniciado por el presidente Barack Obama y el cubano Raúl Castro en la pasada Cumbre de las Américas ya está a la vista. Obama envió al Congreso estadounidense la notificación para sacar a Cuba de la lista negra de países patrocinadores del terrorismo, en donde figuran Irán, Siria y Sudán. La administración de Obama expresó al Congreso que está en condiciones de certificar que el gobierno de Cuba no ha proporcionado soporte al terrorismo internacional en los últimos 6 meses. Incluso ha ofrecido garantías de que no apoyará actos de terrorismo internacional en el futuro. La iniciativa de Obama eliminaría uno de los mayores obstáculos para normalizar las relaciones de Estados Unidos con la isla. Remitido el texto al Capitolio, este tendrá 45 días para pronunciarse. En caso de desacuerdo, podría presentar un proyecto de ley para tratar de revocar el dictamen presidencial. Por su parte, Cuba calificó de justa la decisión del presidente Obama de retirar a la isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo, en la que asegura nunca debió ser incluida. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Vamos a ver seguramente un gran debate en el Senado de los Estados Unidos. Ya, como tú lo comentaste, ya se está volviendo un tema electoral importante para las campañas presidenciales del año que viene. Ahora, creo que los argumentos no son consistentes, ¿no? Tú decías, lo que destaca el presidente es nunca debió haber estado en la lista, y Kerry, el secretario de Estado, dice más bien cambió el contexto. Sí. Son dos mensajes totalmente distintos. Sí. Y sí cambió el contexto. Había Guerra Fría y había Guerra Fría. Sí, pero entonces sí, ¿no? Sí tenía que haber estado en la lista. Bueno, y realmente, ¿cuál era la lógica? Que Cuba era como no era un refugio, era como un centro de agitación latinoamericana. Era más que eso. Era un santuario. Sí. ¿No? Hay que recordar que, pues, ¿cuándo fue la conferencia tricontinental? 1967. Tú lo debes de recordar muy bien. O sea, es que escribí una columna de algo que pasó en 1974. No, 1967. La conferencia tricontinental, o inclusive un poco antes, donde fue el lanzamiento, la luz verde con financiamiento y capacitación para las guerrillas en América Latina. Claro. Entonces, todo ese proceso vino en el contexto de la Guerra Fría, y donde en varios países de América Latina, en el Cono Sur, por una parte, en Centroamérica después, particularmente en Centroamérica y el Cono Sur, la doctrina de la seguridad nacional más en el Cono Sur, y es que fue primero 70s el Cono Sur, 60-70s Cono Sur, Centroamérica 80s y parte de los 90s, donde Cuba sí financiaba, entrenaba y recibía a las comandancias guerrilleras que vivían inclusive en La Habana, y de ahí dirigían las guerrillas. Al mismo tiempo, en Langley, Virginia, la CIA seguía produciendo, a ver qué tipo de desastre en las cosechas iba a generar en Cuba, cómo le iban a dar un salero envenenado a Fidel Castro. Es decir, había este era el contexto. Bueno, el extremo, si no me equivoco, es Nicaragua, y incluido hoy día Venezuela. O sea, buena parte del cuerpo de seguridad de Venezuela hoy
es inteligencia cubana. Es inteligencia cubana. Por eso están medio enojados los venezolanos. De hecho, cuando estos reportes se cuestionan de terrorismo, si un país debe estar o no, siempre se ha acusado a Estados Unidos de hacerlo por razones políticas y no porque refleje la realidad, o sea, que sean datos duros. Y por eso la alerta que les recomiendo, la alerta que sacó Estados Unidos esta semana, avisándole a sus connacionales dónde deberían o no deberían de viajar en México, también se empieza a cuestionar, ¿sí? Porque este dato habla de que hay en México en el 2012 más de 105,000 secuestros. Entonces le recomiendo que lean esta información, que revisen la alerta. Hay 21 estados donde recomiendan que los norteamericanos tengan cuidado en viajar. Nos vamos con esto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todas las personas que nos mandaron mensajes y nos vemos mañana de nuevo aquí a las 7 de la mañana en el Primer Café. Hasta luego. Es que ese es el problema.